Muchísimas gracias, Celeste. Muy buenos días a todos. Gracias nuevamente por el espacio en esta segunda. Vamos a continuar, como les mencionaba, la sesión del miércoles pasado, que fue la primera, que íbamos a tener en esta ocasión el desarrollo del contexto histórico, ya propiamente de los partidos políticos en Guatemala y la regulación en la ley electoral y de partidos políticos. Vamos a hacer una primera parte de regulación en la ley electoral porque, como ustedes bien sabrán, y ya lo vamos a ver también en la presentación, es todo un libro el que se tiene que desarrollar y se tiene que explicar. Entonces, para ahondar más en cada uno de los aspectos que hablan cada uno de los artículos de este libro, el número 2 específicamente, pues vamos a tener esta primera parte y en la sesión 3 vamos a tener esa continuación de la regulación de la ley electoral. Pero pues como menciona aquí esta primera lámina, vamos a adentrarnos a una parte también del contexto histórico de los partidos políticos en Guatemala. Sí, gracias, Héctor. La siguiente. Entonces, nos vamos a situar muy puntualmente en uno de los episodios importantes de la historia de Guatemala, que es el conflicto armado interno. No vamos a adentrarnos en toda la parte de los gobiernos militares, porque ustedes bien recuerdan, ya lo desarrolló el doctor Aguilera cuando se vio la parte del Estado de Guatemala. Y él nos hizo toda esa contextualización histórica de los gobiernos militares. Pero sí quiero comenzar con la parte del conflicto armado interno porque tiene mucha influencia con esa transición a la democracia, que es la parte que voy a resaltar más, y por qué ese conflicto armado interno fue ese detonante o el que dio paso hacia la transición democrática. Entonces, como ustedes bien sabrán, un largo conflicto bélico que se dio en Guatemala. Es un conflicto civil, ¿verdad? Entre 1960 y 1996. Se dio por finalizado con la firma de los acuerdos de paz que están vigentes. Pues ahí los acuerdos de paz representan un desarrollo histórico y un desarrollo en materia electoral también muy importante, que siempre están tomados como referencia de una parte importante que se debe implementar. Pero para hacerles una especie de historia y comentarles por qué esto es importante o por qué estamos comenzando a partir de este suceso, el detonante que dio paso hacia el conflicto armado interno fue un fallido golpe de Estado para derrocar a quien en ese entonces era el jefe de Estado, que era Miguel Ydigoras Fuentes. Este golpe de Estado fue propiciado por 3 personas específicamente, porque estas personas anuncian que el gobierno de Ydigoras Fuentes estaba teniendo una corrupción exacerbada. Sí, era demasiada la corrupción que existía y pues definitivamente no estaban de acuerdo con eso. Entonces hubo un alzamiento un alzamiento militar, ¿verdad? Por parte de estas 3 personas cuyos nombres eran Marco Antonio John Sosa, Luis Turcios Lima y Alejandro de León. Formaron un primer grupo guerrillero que fue el Movimiento Revolucionario 13 de noviembre. Y ellos conformaron este grupo guerrillero porque ellos al hacer este alzamiento para derrocar a Miguel Ydigoras Fuentes, por eso es que se dice un fallido golpe de Estado, porque no lograron llevar
ellos fueron, tuvieron que ser exiliados, digamos, tuvieron que verse en la necesidad de exiliarse del país, pero al regresaron con esa estrategia de igual hacerle frente al gobierno y poderlo derrocar. Entonces fue que comienza esa primer movimiento guerrillero para contrainsurgente, ¿verdad? Hacia el gobierno de ese entonces. Y entonces se agudiza la polarización de la sociedad guatemalteca entre dos bandos, ¿verdad? Entre los guerrilleros y entre el gobierno que era definitivamente militar. Siguiente, Héctor, por favor. El conflicto armado interno también tenía condiciones internas que obedecen a esa insurgencia. No, el movimiento guerrillero 13 de noviembre no fue el único grupo que se conformó por parte de la guerrilla. Esa fue un primer movimiento entre 1960 y 1970, es decir, esos 10 primeros años del conflicto armado interno que se dio en Oriente. Pero posteriormente, a partir de 1973, surgieron otros 3 grupos guerrilleros en la parte de Occidente, especialmente en Quiché, como la ORPA, como también estaba el Ejército Guerrillero de los Pobres, las FARC, que operaban en la parte de Petén. Y todos estos grupos lo que querían conseguir con el derrocamiento del gobierno era tomar el poder para solucionar condiciones de pobreza, de marginación, de exclusión, que estaba aconteciendo en el país en ese momento, como lo que dio paso a ese surgimiento de los grupos guerrilleros, que fue la corrupción, pero que esto estaba afectando de manera muy, muy fuerte a la mayoría. Entonces, la estrategia que idearon los insurgentes fue esa, generar choque, pelea con el gobierno para que estos flagelos fueran finalizados. Sin embargo, lo que hizo definitivamente polarizar aún más a la sociedad, generar esos 2 bandos. Y lo que genera también pues fue muchas muertes, mucha violación a los derechos humanos. Entonces sí fue o es un episodio en la historia de Guatemala muy, muy controversial por eso, por las violaciones a los derechos humanos y ese querer tomar el poder vía vía las armas, ¿verdad? Que reflexionando un poco sobre eso, pues definitivamente no lleva a un buen puerto esa situación. Pero bueno, esas eran las condiciones internas que generaron el conflicto armado interno. Pero también hay otra condición internacional que se da en ese marco del conflicto armado interno, que es la Guerra Fría, en donde habían también 2 bandos. Un bando que representaba al este y otro bando que representaba al oeste. Entonces, la Guerra Fría era también un enfrentamiento muchísimo más fuerte en lo económico, en lo social, en lo ideológico era sumamente fuerte, era el capitalismo contra el comunismo o el comunismo y el anticomunismo. Pero también era un conflicto sumamente fuerte en lo militar. Esto se dio tras finalizar la Segunda Guerra Mundial y lo que generó también es que la Guerra Fría, como eran 2 bandos entre 2 potencias bastante fuertes mundialmente,
como les decía, el bloque occidental capitalista que lo representaba Estados Unidos y el bloque del este comunista que era la Unión Soviética en ese entonces, lo que ellos querían era también pelear por la influencia de América Latina. ¿Quién influenciaba o quién se quedaba con esa influencia total? En donde definitivamente Guatemala entraba en ese querer influir. Y entonces también se aducía que en los dos bandos que estaba el país, también así representaban los bandos de la Guerra Fría. Es decir, digamos, los militares o Estados Unidos tenía más influencia sobre los militares y la Unión Soviética tenía más influencia sobre la guerrilla. Entonces, esto generó un impacto en Guatemala en términos políticos porque agudizó aún más la polarización de la población. Entonces, ya no solamente era que la guerrilla quería tomar el poder para tratar de solucionar esas condiciones de pobreza, de marginación y reivindicaciones, sino también era quien ganaba el pulso de manera internacional entre Estados Unidos y la Unión Soviética también, lo cual definitivamente genera un impacto a nivel político en el país. Entonces, tampoco daba pie a que se quisiera finalizar con el conflicto, porque estaba esta lucha también desde lo internacional para polarizar a la población y ver quién ganaba ese pulso. La siguiente, Héctor, por favor. Sin embargo, el conflicto continuó su curso hasta que en 1980, desde el Centro de Estudios Militares, salieron recomendaciones para transitar de un régimen de elecciones limpias y gobiernos civiles, es decir, que dieran paso hacia un sistema más democrático, con elecciones y gobiernos civiles, y mermaran un poco o los militares dieran un paso atrás para darle paso a los gobiernos civiles. Esto porque el gobierno venía bastante desgastado. También había mucha aislamiento del país por parte de las potencias, porque las violaciones a los derechos humanos y las muertes dentro del conflicto armado eran alarmantes, eran muchísimas. Entonces, el Centro de Estudios Militares, para finalizar esta crisis, dio esa recomendación, que comenzáramos a virar hacia un régimen de elecciones limpias y de gobiernos civiles. Y entonces surge también otro suceso importante, que es el golpe de Estado de 1982. En esta ocasión, en las elecciones de 1982, quien había ganado esas elecciones era Aníbal Guevara, quien en el ínterin de las elecciones y la toma de posesión es que dan ese golpe de Estado. Y quienes dan el golpe son jóvenes militares que conformaron un triunvirato, y quien encabezaba ese triunvirato era Efraín Ríos Montt. Y Efraín Ríos Montt responde hacia esa recomendación que hace el Centro de Estudios e inicia con la consigna de establecer o restablecer la institucionalidad o establecer una institucionalidad democrática, un nuevo régimen electoral, un despertar interés ciudadano para que por medio de procesos electorales se discutiera abiertamente la adopción de un nuevo texto constitucional, crear o generar una nueva constitución de la República.
Y entonces se comienza a pensar en la vía electoral y democrática como la mejor alternativa hacia ese viraje para establecer gobiernos civiles y que las elecciones fueran también ese momento o ese espacio de participación ciudadana para poder elegir a sus gobernantes. Y también una mejora en la participación política a través de las organizaciones políticas. Como dice aquí, la cúpula militar, comandada por el general Efraín Ríos Montt, favorecía iniciar el estudio de la transición a un régimen de derecho, concluyendo con la conveniencia de establecer todo un régimen legal, es decir, que este viraje hacia la democracia o esta vía electoral y democrática como la mejor alternativa tenía que pasar por el establecimiento de un nuevo régimen legal que no existía en ese entonces, ¿verdad? De manera democrática. Y entonces también tenían que pensarse cómo cómo establecer esa institucionalidad democrática, ese régimen electoral. Necesitaban definitivamente un órgano electoral que arreglara todas las elecciones o que coordinara y organizara los procesos electorales, también una legislación sobre la cual se basara el desarrollo de las organizaciones políticas y que los ordenara también. Pero siempre pensando en hacer valer o prevalecer la participación ciudadana. Siguiente, Héctor, por favor. Entonces, con esta consigna o con este pensamiento, el triunvirato Efraín Ríos Montt dice, bueno, el régimen legal, electoral y democrático debe contener o debe establecer la legislación en estos 4 apartados. Tiene que desarrollarse una nueva ley orgánica del Tribunal Supremo Electoral. Es decir, él pensaba en un ente, en un órgano que llevara a cabo los procesos electorales y que se encargara de los procesos electorales, pero también tenía que estar reglamentado, ¿verdad? Tenía que estar legislado, entonces tenía que haber una ley orgánica del TSE. Un registro de ciudadanos y su legislación correspondiente. Se debía tener conocimiento de dónde estaban los posibles votantes, establecer quiénes podían votar o quiénes podían tener ese derecho o si iba a ser una obligación. Entonces había que registrarlo. Y estaba una nueva ley de partidos y organizaciones políticas también. Pero también él decía, bueno, hay que tener un registro general de la población que cumpliera con la función de identificar a las personas en cuestiones de vida civil, tributaria y electorales. Es decir, él estaba pensando, o el candidato estaba pensando en esos 3 aspectos de la vida de todo ciudadano: lo civil, lo tributario y lo electoral. Entonces, a partir de este pensamiento de conjuntar la recomendación que hace el Consejo Militar de comenzar a pensar en esa transición hacia la participación ciudadana para que el régimen electoral y democrático se pudiera instaurar, debía pasar por establecer toda esta legislación. Y entonces se da paso ya formalmente, la siguiente, Héctor, por favor, a todo el andamiaje legal para establecer el nuevo régimen electoral y esa construcción de un nuevo Estado, le llamaron ellos. Porque ese era el pensamiento, ¿verdad? Bueno, venimos de una época, o estaban en una época de polarización, se estaba en una época de
de aislamiento por violación a derechos humanos. Entonces, este nuevo régimen electoral y democrático daba la percepción de un nuevo Estado. Entonces, se establece el 23 de marzo de 1983 5 decretos ley, que 3 de estos tienen que ver con el régimen electoral. La Ley Orgánica del Tribunal Supremo Electoral, que crea el Tribunal Supremo Electoral, en donde nosotros nos desempeñamos, fue creado a partir de 1983, la Ley de Registro de Ciudadanos y la Ley de Organizaciones Políticas. Este conjunto normativo representó la agenda para retornar a un régimen constitucional, a un gobierno y parlamento electos por el pueblo. Ya hablaban no solo de triunviratos o de gobiernos o de golpes de Estado, sino se hablaba de una nueva constitución, se hablaba de un gobierno electo por participación ciudadana, es decir, en un proceso electoral en donde los ciudadanos tenían toda la potestad de hacerse escuchar a través del voto, y un parlamento que representara a los sectores de la sociedad. Entonces ya se comienzan a establecer todos estos elementos democráticos sobre participación ciudadana, representación de la ciudadanía. Se comienza también a establecer todo el andamiaje de un órgano electoral que tuviera esa función del desarrollo democrático. Entonces, este es un suceso sumamente importante porque aquí es donde constatamos la creación de la institución que nosotros representamos en este momento y que es una institución que es la máxima autoridad no solo en materia electoral, sino también en materia democrática. Es decir, es ese parteaguas de un pensamiento conflictivo hacia o combativo hacia un pensamiento más democrático, más de no imposición o no de fuerza, sino de diálogo, de conciliación, de negociación y también de participación. Entonces, es sumamente importante este suceso para nosotros ciudadanos y para nosotros también como trabajadores del Tribunal Supremo Electoral. Entonces, dentro de la historia, esta ley o todo este andamiaje legal, aunque ya no está vigente, como vamos a ver más adelante, sí representa o representó en su momento ese paso de un episodio dentro de la historia de Guatemala conflictivo hacia un viraje, hacia un pensamiento muchísimo más abierto, de conciliación, que es la democracia. Siguiente, Héctor, por favor. Algo que se me olvidaba en la diapositiva anterior también es que ya instalado el Tribunal Supremo Electoral, ya contaba con iniciativa de presentar al Parlamento. Se propuso la ley de inscripción y empadronamiento de ciudadanos también, como ese punto en que en ese momento se estaba pensando también como importante para el régimen electoral. Entonces, es un aspecto importante también a mencionar, aunque no está ahí. Sí, el Tribunal Supremo Electoral, con la iniciativa de ley, propuso la ley de inscripción y empadronamiento de ciudadanos, aparte de la de registro de ciudadanos. Y entonces,
este gobierno de Ríos Montt, instaurado con la cabeza de Ríos Montt, pues sí, tenía ese pensamiento de, bueno, generar un nuevo estado, de hacer caso a esa recomendación, de comenzar a hacer la transición hacia la democracia, de comenzar a que ese desgaste del ejército, pues, dejara de verse así, ¿verdad? Como algo malo. Y entonces surgen toda esta legislación que les comentaba, pero este gobierno de Ríos pareció más inclinado a la consolidación de su gobierno, es decir, comenzó a pensar que la estrategia no era hacer esa transición a la democracia, sino perpetuarse en el poder, ¿verdad? Consolidar su gobierno, que a preparar las elecciones para comenzar la transición democrática. Y esa transición tenía que ver con llamar o convocar a elecciones para instalar una Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea Nacional Constituyente, pues en ese entonces lo que se tenía que hacer era convocar a elecciones para que la ciudadanía conformara o votara por diputados para formar esa Asamblea Nacional Constituyente. Sin embargo, como les comento, el gobierno de Ríos Montt no comenzó a preparar esa convocatoria, sino continuó desarrollando su gobierno, consolidándolo, porque lo que a él le interesaba de prolongar su gobierno era poner en desarrollo una agenda política y social que contenía una reforma agraria y una reforma fiscal. Entonces, tocar el tema de tierras y tocar el tema fiscal o económico siempre va a representar un riesgo, ya sea en ese periodo o incluso ahora. Son temas que son álgidos por lo que representan y son temas también que deben ser muy bien analizados y ser consensuados con los sectores. A eso representa la democracia en este momento. Pero entonces él únicamente lo quería imponer. Y aquí tenía el apoyo de Estados Unidos para hacer esa reforma agraria. Y la reforma fiscal, pues era algo que él lo veía interesante y lo quería implementar. Pero aquí definitivamente todo el sector, los empresarios lo dejaron solo. Y ante esta situación, lo que se decidió por parte del ejército fue hacer un golpe de Estado, porque si el ejército continuaba con ese pensamiento estratégico de establecer un nuevo régimen electoral, la Asamblea Nacional Constituyente, y eso representaba convocar a elecciones, algo que Ríos Montt no quería hacer. Entonces, en 1983 se le da un golpe de Estado al gobierno de Ríos Montt por decisión unánime de los comandantes militares, y quien queda como jefe de Estado es el general Óscar Humberto Víctores, quien era el ministro de Defensa del gobierno de Ríos Montt. Entonces, él sí se constató que tenía esa posición de continuar desarrollando la estrategia de establecer el régimen electoral democrático, convocar a elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente con este marco legal que el gobierno de Ríos Montt ya había implementado, que era la Ley Orgánica del Tribunal Supremo Electoral, de registro de ciudadanos y de partidos políticos y organizaciones políticas. Siguiente, Héctor, por favor.
Entonces, ya con el gobierno de Mejía Víctores, se plantea el retorno a un régimen constitucional vía elecciones generales y convocar a la ciudadanía a elegir diputados para conformar la Asamblea Nacional Constituyente. La importancia de estos sucesos respondía a que podían celebrarse elecciones y el ejército podía garantizar que se celebraran conforme la ley, es decir, conforme a este marco legal democrático que se había comenzado a implementar con la Ley Orgánica del Tribunal Supremo Electoral, con la Ley de Registro de Ciudadanos y con la Ley de partidos políticos y organizaciones políticas. Sobre la utilidad de estas elecciones, que aquí es una utilidad política definitivamente, ¿verdad? Para salir de esta crisis, no era solamente regresar al régimen constitucional, sino ese regresar institucional entre el ejército con el pueblo de Guatemala. Como les comentaba, el ejército venía un desgaste fuerte. Ellos consideraban que la guerrilla estaba tomando más fuerza y entonces sí tenían que hacer una estrategia para salir de esta crisis y esa crisis y esa estrategia pues fue en materia política hacer o iniciar la transición hacia la democracia con el llamado a elecciones para elegir diputados y conformar la Asamblea Constituyente, quien iba a tener la ardua pero importantísima labor de redactar una nueva constitución que llevara todo ese andamiaje. Entonces, el gobierno de Mejía Víctores convoca elecciones en 1984 para conformar la Asamblea Nacional Constituyente y se promulga la ley electoral específica para la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, que es el Decreto Ley 384. Con esto es un primer paso para ese retorno al régimen constitucional que se da a partir de 1985, reafirmando como un capítulo importante en la vida política de Guatemala porque se emite la ley específica para las elecciones generales, que es el Decreto Ley 4785. Siguiente, Víctor, por favor. Con esa convocatoria a las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente, surge la duda sobre la participación de los políticos y si podían constituirse nuevos partidos políticos. Entonces, lo que se estableció es que podían participar porque habían requisitos o se establecieron requisitos mínimos para que los partidos políticos constituirse y poder asegurar así participación en las elecciones de Asamblea Nacional Constituyente. O sea, sí había un ambiente de dar a entender o de promover la participación ciudadana, pero también la participación política. Entonces, sí establecieron requisitos mínimos para que partidos políticos pudieran participar, pero también un fenómeno importante e interesante es que en esa transición democrática también hubo participación de comités cívicos. Entonces, de 7 partidos que intervinieron en el proceso electoral de 1982, con estos requisitos mínimos que se establecieron, el número de los políticos que quiso participar creció al 19%. Al final, 3 no pudieron participar y sí participaron 3 comités cívicos. Esto como datos interesantes sobre participación.
comenzamos a ver ese ímpetu por participar políticamente en partidos políticos y comenzamos a ver ese interés porque los partidos políticos representan esa vía para acceder al poder político. Entonces, que es algo que vimos en la semana pasada con la teoría. Entonces, aquí lo constatamos. Comienza un fenómeno multipartidario y de competencia para poder tener ese espacio en la Asamblea Nacional Constituyente en esa importante labor que iban a tener de redactar una nueva constitución. Siguiente, Héctor, por favor. La naturaleza de la Asamblea Nacional Constituyente y de esa convocatoria a elecciones reclamaba mayor libertad de participación y elección. Entonces sí hubo una estrategia por parte del gobierno de difundir los mensajes para que la ciudadanía estuviera enterada y pudiera participar. Que este primer proceso electoral fuera un importante momento y espacio de participación ciudadana. Entonces, la radio y el mensaje de verbal fueron medios que jugaron papeles trascendentales para desarrollar actividades electorales. Entonces, si lo vemos al tiempo actual, podemos ver que la radio y los mensajes cara a cara por parte de candidaturas continúa siendo importante, especialmente en las áreas rurales, porque puede ser que también los candidatos hablen el mismo idioma que en las comunidades, se puede llegar más directamente, se puede tener un espacio más amplio, si es un mensaje verbal, por ejemplo, para hacer llegar esa información a la ciudadanía. Entonces, con las radios, vemos que las radios comunitarias son un medio importante que muchos lo toman en cuenta, especialmente en las comunidades. Entonces, esto lo podemos ver actualmente, que continúa siendo trascendental o fundamental como un medio de llegar la información electoral o el mensaje de las candidaturas para poder acceder a ese poder político. Y esto dio muchos frutos porque la afluencia a las urnas fue catalogada como extraordinaria. Para haber sido un primer de proceso electoral para elegir diputados a la Asamblea Nacional Constituyente, hubo una participación del 60% de la población. Entonces, no tengo en este momento el total de población empadronada o que podía participar, pero sí fue catalogada como extraordinaria, como les digo, para haber sido un primer ejercicio. Fue alrededor de 60% la participación que se tuvo. Entonces sí, surgió frutos esa forma de hacer llegar la información utilizando la radio, es cara a cara. La institucionalidad creada por gobiernos militares durante 1982 a 1984, es decir, el Tribunal Supremo Electoral, el registro de ciudadanos, el ordenamiento legal para la participación de los partidos políticos, organizaciones políticas, fue el marco para poner fin a barreras y polarización que surgió con el conflicto armado interno. Y esta es uno de los puntos importantes de por qué inicié a partir del conflicto armado interno el desarrollo histórico, porque sí fue un momento crítico de la historia de Guatemala que dio pie hacia esa
acción y a esa conclusión de que no se podía salir de esa crisis que se había gestado y que estaba siendo también influenciada internacionalmente por el contexto de la Guerra Fría. No había otra manera de poder salir de esa crisis si no era por la vía de la vía democrática. Entonces, a pesar de que el conflicto armado interno lo podemos ver como algo definitivamente no malo, sino lamentable dentro de la historia de Guatemala, dio paso hacia este momento de la transición democrática y a un espacio muchísimo más de pensamiento de participación, de pensamiento de que los partidos políticos, independientemente de su ideología, podían ser inscritos y participar, en donde las personas, los ciudadanos, podían acceder a elegir a representantes para una nueva constitución a través del voto. Entonces, los procesos electorales a partir de acá pues iban a contar con más veeduría por parte de los partidos políticos, por parte de la ciudadanía, más interés. Entonces, todo eso representa momentos importantes dentro de nuestra historia que, a pesar de que no ha pasado tiempo, digamos, sí podemos ver que estamos en este momento democrático con desafíos, con retos, pero permitimos dar ese paso hacia adelante, ese paso importante hacia la democracia. Y definitivamente eso es de reconocerlo. También se crearon las condiciones para ampliar la política partidaria. Como les decía, se redujeron los requerimientos y se simplificaron los trámites para inscribir a un partido político. Y esto permitió que se fundaran y legalizaran más organizaciones políticas. Ya les comentaba un poco de los datos que están. También se redujo la proporción de afiliados en relación al número de empadronados, estableciéndose que 30,000 afiliados que debía tener un partido político para poderse constituir, pasaron a 4,200. O sea, sí fue una reducción significativa, pero era eso, ¿verdad? El gobierno en ese momento sí estaba con la consigna que la única salida a la crisis que estaba en ese momento era vía las elecciones, era vía la instauración de la Asamblea Nacional Constituyente para redactar una nueva constitución. Y entonces, siguiente, por favor. Se llevan a cabo las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente y lo que surge de ese momento importante constituyente, de ese momento importante también porque fueron las primeras elecciones que el Tribunal Supremo Electoral desarrolló con esa legislación que ya estaba establecida con la ley orgánica del Tribunal Supremo Electoral. Y entonces la legislación definitivamente tuvo que haber servido de marco para establecer estas 3 leyes importantes que surgen a partir de la Asamblea Nacional Constituyente. En principio, la Constitución Política de la República que actualmente nos rige, que es la que surge en 1985 y que, como digo, es la que nos rige actualmente. Esta Constitución Política de la República tiene una carga importante sobre la importancia de los derechos humanos porque estaba inmersa dentro de, o se imagina, inmersa dentro del conflicto armado interno y donde hubo muchas muertes, muchos exilios, muchas violaciones a derechos humanos. Entonces,
sí los constituyentes tenían ese pensamiento y entonces lo dejan plasmado en Política de la República de Guatemala. Es por eso que ustedes ven la importancia que le dan a los tratados internacionales dentro de la Constitución. Y es por eso, por todo este contexto en donde se implementa la Constitución y donde se redacta la Constitución, entonces los derechos tienen una especial importancia en esta Constitución. Luego, como también el régimen, no solo el régimen democrático era importante, sino también el régimen electoral. Y ya estaba un primer marco por el cual el proceso electoral de 1984 fue desarrollado, que era toda la legislación que en el gobierno de 1983 se implementó. La Ley Orgánica del Tribunal Supremo Electoral, la Ley de Registro de Ciudadanos y la Ley de Partidos Políticos y Organizaciones Políticas. Pero los constituyentes dijeron, bueno, está una sola reglamentación para todo este régimen electoral. Y entonces surge así la ley electoral y de partidos políticos, nuestra ley, que es como nuestra Biblia, podríamos decir, y es la que estamos haciendo ahora también este análisis a través de este programa de formación, que se considera el decreto 185, y es el que nos rige actualmente también, con sus reformas que ha tenido. Recordemos las reformas importantes de 2004, en donde se busca ampliar o acercar el voto a la ciudadanía. Realizan esas reformas en el 2006, luego unas reformas importantes también en el 2016, en donde se establecen nuevas normativas, nuevos reglamentos que nos rigen actualmente, en donde surgen las unidades especializadas sobre control y fiscalización del financiamiento de las organizaciones políticas, la unidad especializada de medios de comunicación, la unidad especializada de voto en el extranjero, porque hay una carga importante en cuanto a mejorar el uso transparente y distribución del financiamiento que utilizan los partidos políticos y los electorales también. Tratar de mejorar toda la parte de la campaña electoral. Hay nuevas fases del proceso electoral también que, a mi parecer, ordena de mejor forma o hace más estratégica la observación del proceso electoral hacia la fiscalización también de un proceso electoral. Entonces, ahí está nuestra ley electoral y de partidos políticos. Y también otra ley importante que surge de la Asamblea Nacional Constituyente es la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad, que es el decreto 186. Algo que se me olvidó mencionar con la ley de partidos políticos es que esta ley es la que permite todo el desarrollo del proceso electoral de 1985 para que el gobierno de Vinicio Cerezo, del Partido Democracia Cristiana, pueda tomar posesión en 1986, y de ahí se desarrollan todos los electorales que hasta la fecha hemos tenido, luego del gobierno de la Democracia Cristiana. Viene el gobierno se me fue el nombre, de Serrano Elías, con el partido MAS. Luego viene ese golpe de Estado, ¿verdad? Pero pasamos a un proceso electoral en el 96, en donde gana en el 96, en donde gana Álvaro Arzú con el partido PAN,
Y luego todo ese desarrollo también que ya vimos histórico con el doctor Aguilera, con todos los gobiernos, luego el gobierno del FRG, representado por Alfonso Portillo, luego el gobierno de Oscar Berger, el gobierno de Álvaro Colón con la UNE, el gobierno del Partido Patriota con Otto Pérez Molina, el gobierno de FCN Nación de Jimmy Morales, y ahora el gobierno de Alejandro Yamatei con el partido Vamos. Ese es para comentarles un poco cómo han sido el desarrollo de los procesos electorales a partir de nuestra ley electoral y de partidos políticos. Siguiente, Héctor, por favor. Y bueno, empezamos la parte histórica, tanto de la teoría que vimos la semana pasada, como el contexto histórico de específicamente en el caso de Guatemala de los partidos políticos. Creo que es importante, a pesar de que podemos ver que son muchas fechas, muchos nombres, muchos movimientos, siempre es importante conocer la historia porque eso nos permite ir entendiendo cómo o por qué de los fenómenos. Ya les decía, uno de los aspectos importantes podríamos pensar es que el conflicto armado interno pues no nos benefició en nada. Podemos entender un poquito más a partir de ahora que el conflicto armado interno permite esa democracia. Entonces, ¿cómo podemos reflexionar a partir de eso y desarrollarlo con todos los grupos con los que nos desarrollamos, no solo a nivel interno del Tribunal Supremo Electoral, hacer ver la importancia del Tribunal Supremo Electoral a lo interno definitivamente es importante, pero hacia lo externo es muchísimo más importante y entenderlo también para transmitirlo hacia los partidos políticos, el transmitirles esta reflexión de por qué la transición a la democracia es tan importante y por qué debemos continuar en la lucha de fortalecer la democracia. Es definitivamente importante, pero no lo podríamos entender si no conocemos la historia que lo permite. Entonces, espero no haberlos cansado con toda esta parte, pero me parece importante. A mí la historia es algo que me gusta mucho. Siempre desde el colegio la materia de estudios sociales me parecía sumamente importante. Luego he querido estudiar historia en la universidad, pero me alcanzaron los años, la vida, el matrimonio y todo. Entonces ya no hay mucho tiempo, pero siempre hay literatura que es importante rescatar y también poder tomar ese tiempo para leerlo. Y todo esto es porque me han sugerido un par de bibliografía que creo que se los vamos a compartir en la parte del curso, en el muro, para que ustedes lo puedan consultar y si es de interés también lo puedan ahondar en la lectura. Pero sí es importante tener ese recuento histórico y ese conocimiento para, como les digo, hacer esa reflexión y transmitirlo hacia los actores importantes que son los políticos, los comités cívicos, y no solo durante el proceso electoral, sino comenzar desde ya en esa reflexión. Entonces, vamos a dar paso ahora a esta primera parte de las organizaciones políticas en Guatemala con la regulación en la ley electoral y de partidos políticos. Les digo primera parte porque, como les comentaba, es bastante extenso, es todo un libro. Vamos a hablar sobre un poco más desarrollado, porque así está en la ley, definitivamente, sobre los partidos políticos, porque recordemos que los partidos pues tienen
una permanencia más duradera versus los comités cívicos que únicamente tienen desarrollo de actividades durante el proceso electoral. Entonces, no es uno en detrimento del otro, sino es como la ley electoral lo regula. Y definitivamente pues hay más regulación hacia los partidos políticos. Entonces, vamos a hacer esta primera parte de la regulación de los partidos políticos en la ley. Y la próxima semana vamos a terminar la regulación de los partidos y vamos a ver sobre los comités cívicos electorales y las asociaciones con fines políticos. Siguiente, Héctor, por favor. Entonces, para comenzar, les decía que la ley electoral y de partidos políticos les da un tratamiento sumamente fundamental a las organizaciones políticas porque les dedica todo un libro. La ley electoral está desarrollada y dividida en 4 grandes libros, que el segundo, el libro 2 de la ley, es el que habla sobre las organizaciones políticas. Aquí es donde se desarrolla todo la normativa que las organizaciones políticas deben cumplir, tanto para constituirse como para desarrollar sus actividades cuando ya están en funciones e inscritas legalmente en el registro de ciudadanos. Entonces, uno de los primeros aspectos que aborda este libro 2 es la definición de un partido político y lo define como los legalmente con el registro de ciudadanos son instituciones de derecho público con personalidad jurídica y de duración indefinida y configuran el carácter democrático del régimen político del Estado. Es decir, son un elemento imprescindible de la democracia. Entonces, todos aquellos que dentro de sus reflexiones críticas dicen es que los partidos políticos no representan nada bueno para la democracia, ustedes pueden decir con toda propiedad que a partir de las constituyentes, los diputados, sí generan toda una normativa para darles ese carácter fundamental para la democracia, porque representa no solo la consecución del poder político, sino también la participación que pueden tener ciudadanos para ese alcance del poder político. No, los partidos políticos no están conformados por nadie más que ciudadanos que compiten por el poder político. Y aquí puede haber reflexiones sobre por qué solo son vehículos, por qué no trabajan de manera permanente, pero esa no es la reflexión que queremos, sino representan elementos fundamentales de la democracia porque son espacios de participación. Entonces, también dentro de su organización pueden tener democráticos, que ya lo vamos a ver cuando veamos los estatutos, en la parte de los estatutos, pero sí representan un elemento fundamental de la democracia. Eso sí tiene que quedar sumamente claro, porque son una vía de alcanzar el poder político también, pero recordemos, como decía la semana, que también son enlace entre la sociedad y el Estado, las instituciones del Estado. También tienen la función de representar a la ciudadanía, entonces son elementos que dentro de una democracia son importantes y así lo dejaron plasmado los constituyentes. Entonces, también es no porque la ley lo dice, sino porque dentro de ese entendimiento de la democracia, los partidos políticos son entes fundamentales. Siguiente, Héctor, por favor.
Los requisitos que establece la ley electoral en su artículo 19 para que los partidos puedan entrar en la vida política, pueda existir y pueda funcionar legalmente, tiene que cumplir con lo siguiente. En principio, contar como mínimo con un número de afiliados equivalente al 0.30% del total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral de las últimas elecciones generales. Para este caso, tiene que ser el padrón de las elecciones de 2019 y no tengo el dato exacto, pero va por 24,000 y fracción de afiliados que se necesitan. Pero aquí, más que ver a los afiliados como una especie de requisito, como lo menciona ahí, sí tenemos que hacer ver la importancia de los afiliados, porque son ciudadanos que pueden participar en la vida partidaria. Ya lo vamos a ver, pero los partidos políticos tienen una estructura partidaria, tienen que tener presencia, ya lo mencionaba la semana pasada también, en el territorio del país, y tienen que trabajar, y todo eso lo pueden hacer ciudadanos. Entonces, también hay que hacer ver la importancia de la participación política de la ciudadanía a través de las afiliaciones de los partidos políticos. Es otro elemento también que contribuye a ese carácter democrático que estábamos hablando. Deben gozar de estos afiliados, deben gozar de sus derechos políticos y por lo menos la mitad deben ser alfabetos, deben saber leer y escribir. Otro requisito es estar constituido en escritura pública, así como inscribir a los integrantes de sus órganos permanentes. Ya vamos a ver cuáles son los órganos permanentes de los partidos, pero deben estar inscritos, manteniéndolos debidamente constituidos y en funciones. Es decir, la organización partidaria tiene su razón de ser y deben estar nombrados, deben ser electos también, y deben permanecer en funciones para darle ese carácter de funcionamiento permanente a los partidos. Porque no solamente, aunque los requisitos aquí son legales y son como documentos, digamos, recordemos que los partidos políticos se conforman por dos motivos principales. Uno, y el más fundamental, diría yo, es alcanzar el poder político, pero también ser el enlace entre la sociedad y las instituciones del Estado. Entonces, tienen que trabajar a través de su organización para lograr eso. Obtener y mantener vigente su inscripción en el registro de ciudadanos a través de las asambleas, ¿verdad? A través de elegir a su organización partidaria y a través de hacer constar en el registro de ciudadanos en donde tienen presencia de organización partidaria. Siguiente, Héctor, por favor. Luego también vamos con los derechos de los partidos políticos que están establecidos en el artículo 20 de la ley electoral, que son 4, pero se pueden desarrollar o ahondar en la explicación. Postular candidatos a cargos de elección popular. Ya lo decía, uno de los principales motivos por los que se generan los partidos políticos es para competir por alcanzar el poder político y así llegar a representar a la ciudadanía, a tener la potestad de tomar decisiones por esa ciudadanía representada. Entonces, es una de las funciones o de los derechos fundamentales que tienen los partidos políticos. Los partidos tienen la potestad de postular a cargos de elección tanto nacional como local. Entonces, tienen la potestad de
postular candidatos a binomio presidencial, diputados distritales, diputados por lista nacional, diputados al Parlamento Centroamericano y a corporaciones municipales, porque tienen que también estas candidaturas que logran llegar a puestos de elección popular tienen también esa función de tomar decisiones para el bien común, pero también continuar en ese enlace entre la sociedad y las instituciones del Estado para representarlas, pero también para desarrollar sus planes de gobierno, sus planes de que el partido, según sus estatutos, según su pensamiento ideológico. Entonces, es un derecho que, como les digo, se puede desarrollar de una forma bien amplia y es sumamente importante. También pueden designar fiscales que supervisen y vigilen las actividades del proceso electoral. Ya lo vemos con más cercanía, digamos, durante el proceso electoral, que vienen a las reuniones que se establecen por parte del Tribunal Supremo Electoral para dar avances, para ver cómo van el desarrollo de los preparativos para el día de las elecciones, cómo va todo el desarrollo de inscripción de candidaturas también, de su campaña, de la presentación del plan de medios, de la presentación de su reporte de financiamiento, y todas las funciones del Tribunal Supremo Electoral. Pero también durante época no electoral hay representantes de partidos políticos que se reúnen con las autoridades del Tribunal Supremo Electoral para hacer esa supervisión de las actividades que les competen a ellos, o que les puede afectar también dentro de sus funciones como partidos políticos y como organizaciones políticas. Entonces, es importante este derecho también. Y durante el proceso también es importante la labor de los fiscales, porque el día de las elecciones son los que están fiscalizando que el recuento de votos sea efectivo por parte de la Junta Receptora de Votos. Es decir, que la calificación, el escrutinio que se hace, el adecuado. Y definitivamente pues van a pelear el voto para su organización política, pero esa es una de las funciones que ellos tienen. También gozar de uso gratuito de salones municipales y otras instalaciones municipales adecuadas para celebrar sus asambleas. Recordemos que ellos desarrollan las asambleas no únicamente en el proceso electoral para proclamar candidatos, sino también realizan asambleas cada 3 años. Es algo que vamos a ver con más detenimiento la próxima semana, pero deben celebrar asambleas para conformar sus órganos partidarios de su organización partidaria. Entonces, pueden tener pueden gozar del uso de estos salones municipales o de otras instalaciones. Y uno de los aspectos fundamentales y que ya lo han visto en otras sesiones, pero no quise dejar de mencionarlo como un derecho que tienen los partidos, realizar proselitismo. Y recordemos que el proselitismo, para entenderlo de mejor forma, es una actividad de carácter permanente que los partidos políticos deben y pueden realizar con acciones y actividades de formación y capacitación. Por ejemplo, esa es una de los aspectos que deben y pueden realizar permanentemente.
la formación y capacitación es algo que hemos escuchado, que es algo que le dan mucha importancia. Entonces, para generar sus cuadros, para ir formando sus bases, para agenciarse de afiliados, las actividades de formación y capacitación son importantes. También para la organización y difusión de su ideología. La organización se refiere a que pueden hacer proselitismo también para hacer convocatoria a asambleas y la difusión de su ideología, que es sumamente importante y es algo que se debe rescatar con toda esta historia que les comentaba. La ideología es algo que se ha dejado un poco de lado, entonces poderla rescatar, hacer ver a las organizaciones políticas que es importante, porque da la pauta, el camino sobre el desarrollo de las funciones de un partido político y que pueden hacer la diferencia entre uno y otro. Entonces, la difusión de su ideología y es algo que entra dentro de las acciones de proselitismo que pueden realizar. Y como les digo, y hago énfasis, el proselitismo es una acción de carácter permanente, como instituciones, valga la redundancia, de carácter permanente, que son los partidos políticos. Y eso es lo que hace la diferencia con la campaña electoral, porque la campaña electoral es algo que se realiza dentro del proceso electoral. Está como la segunda fase del proceso electoral, es algo que ustedes ya vieron también. Y otro de los puntos para diferenciarlo es que el proselitismo es de carácter de partido, podemos decir, son acciones de partido. La campaña electoral son acciones que provienen de partido, pero se enfocan más en las candidaturas. Entonces son más directas a las candidaturas. Entonces esa es otra de las diferencias que hay entre proselitismo y campaña. Siguiente, Héctor, por favor. Así como tienen derechos, también tienen obligaciones. Y si comparamos las obligaciones y derechos, pues tienen más obligaciones, pero por su carácter de permanencia, por su carácter de cómo están conformados con su organización. Entonces, es importante esta reglamentación o esta normativa de las obligaciones que tienen los partidos. Las pueden también consultar en el artículo 22 de la ley electoral, pero aquí lo que se busca con dárselas, a pesar de que está en la ley, es porque es importante que rescatemos o la recordemos para que ustedes en su interacción con miembros de partidos políticos, en su interacción o actividades que puedan desarrollar de consulta por parte de miembros de partidos políticos, ustedes con toda lo puedan desarrollar, y es como refrescar, digamos, es como recordarles y hacerles ver que estas son toda la normativa de los partidos, sus derechos, sus obligaciones, los requisitos para funcionar. Entonces, dentro de las obligaciones está entregar al registro de ciudadanos copia certificada de todas las actas de sus asambleas dentro del plazo de 15 días a la fecha de su celebración. Como ya les mencionaba, las asambleas no se realizan únicamente en época electoral o ya acercándose al proceso electoral, sino ellos los partidos políticos deben renovar su organización partidaria
Deben realizar asambleas departamentales, municipales, nacional. Entonces, todas esas asambleas deben quedar en constancia dentro del registro de ciudadanos. También inscribir en el registro de ciudadanos dentro de los 15 días siguientes a su celebración si realizan modificaciones a su escritura constitutiva o a los estatutos, así como cambios de integración de sus órganos permanentes. Ya lo vamos a ver en un momento cuáles son esos órganos. Desarrollar actividades de proselitismo, formación ideológica, captación y participación en procesos electorales. Ya les mencionaba que también desarrollar actividades de proselitismo es algo que tienen derecho, pero también obligación como parte de ese elemento o característica de los partidos políticos de que son de carácter permanente. Entonces, el proselitismo es una acción que pueden realizar de carácter permanente, entonces también tienen la obligación de poderlo realizar. Propiciar la participación de distintos sectores ciudadanos del país en la política nacional. Por eso les decía que es bien importante recordarles que está en esa norma, porque podemos no tener en mente que los partidos políticos deben impulsar la participación de distintos sectores o segmentos poblacionales en la política nacional. Y eso es bien importante. Por ejemplo, ¿por qué? Dentro de las funciones de enlace entre la sociedad y las instituciones del Estado, hay mucho que decir. Las crisis políticas que se han pasado, por ejemplo, ahora está todo el tema de COVID, que puede haber alguna recomendación de un partido al gobierno, por ejemplo, o una recomendación o de varias bancadas del Congreso de la República al gobierno o dentro del Congreso de la República, relaciones internacionales con otros estados, es decir, este punto es bien importante y podemos no tenerlo en mente, entonces es bueno recordarlo. También pueden impulsar participación femenina y demás grupos de población en sus listados de candidatos. Esto tiene que ver con la parte del sistema electoral para dar participación, pero también representación de los segmentos poblacionales que han sido históricamente excluidos. Porque aquí se puede mencionar también con mucha propiedad pueblos indígenas. Es importante en la representatividad que deben tener que deben dar los partidos políticos en la participación política. Entonces también está establecido como una obligación. Fomentar la educación e información cívica democrática de sus afiliados y también promover el análisis de los problemas nacionales. Estos dos últimos puntos creo que es bueno recordarlo para que se pueda transmitir la importancia y no quede únicamente en letra muerta dentro de la ley, sino orientar a los partidos políticos para que lo puedan cumplir y desarrollar. Siguiente, Héctor, por favor. También está dentro de las obligaciones someter sus libros y documentos a revisiones por parte del Tribunal Supremo Electoral, a solicitud del Tribunal Supremo Electoral también, ¿verdad? El Tribunal Supremo Electoral como ente u órgano máximo en materia electoral, también ese máximo engloba la parte de fiscalización, engloba la parte de inspección, engloba la parte de
de auditorías. Entonces, se requiere de solicitar los documentos necesarios a los partidos políticos para poderlos evaluar. Entonces, están obligados las dirigencias a poderlo entregar. Colaborar con las autoridades y fiscalizar los procesos electorales. También ya vimos que está dentro de la parte de los derechos también. Entonces, es importante la fiscalización que puedan realizar permanente, porque esa es su característica. Son partidos, son instituciones que deben tener una vida, como lo menciona en la definición, indefinida. Abstenerse de recibir ayuda económica, trato preferente o apoyo especial del Estado o sus instituciones. Aquí hay que separar también, ¿verdad? Porque los partidos políticos sí reciben financiamiento público que está establecido en el artículo 21 bis, si no estoy mal. Y es el único aporte económico del Estado que pueden recibir. De ahí, pues no deben abstenerse de recibir alguna ayuda o alguna colaboración económica o trato preferente de algún funcionario del Estado. Denunciar ante el TSE o Inspección General cualquier anomalía de la que tengan conocimiento y exigir investigación que vulnere las normas y principios de la legislación electoral y de partidos políticos. Así como ellos están sujetos a la ley electoral y de partidos políticos, también el tribunal está sujeto a la ley electoral y de partidos políticos y a su cumplimiento. Entonces, si algún actor, alguna persona, algún miembro de otro partido político o incluso algún miembro del partido político está transgrediendo alguna norma establecida dentro de la ley, es responsabilidad y obligación del partido político hacerlo saber. Eso es bien importante porque da esa intención de pureza y de transparencia, no solo del proceso electoral, sino también de todo el régimen electoral y político. Y por último, remitir informe financiero anual al Tribunal Supremo Electoral. Esto pues no lo voy a ahondar porque ya lo vieron cuando recibieron la información de la unidad de fiscalización. Entonces, solo está establecido en una obligación también de los partidos políticos para hacerlo más, hacer más fuerte que si lo entreguen, ¿verdad? Siguiente, Héctor, por favor. Bueno, para hablar sobre el funcionamiento de los partidos políticos, es importante también resaltar que deben tener dirigencias partidarias. Y estas dirigencias partidarias, porque presencia, ya lo vamos a ver en el territorio nacional, debe haber una organización para poder hacerlo más ordenado. Tener enlaces y saber a quién fiscalizar, saber a quién dirigirse, etc. Entonces, la estructura, esa es su importancia. Todo ese andamiaje y toda esa búsqueda del cumplimiento de los requisitos, de los derechos, de las obligaciones, tienen que tener un orden también, y por eso surge la estructura organizativa partidaria para llevar ese orden que es necesario. Entonces, los órganos
que se establecen por ley dentro de o como estructura partidaria. Está también dividida entre nacionales, departamentales y municipales. Dentro de los nacionales está la Asamblea Nacional, el Comité Ejecutivo Nacional y el órgano de fiscalización financiera, así como el Tribunal de Honor. Dentro de los órganos departamentales está la Asamblea Departamental, el Comité Ejecutivo Departamental y asimismo en los órganos municipales está la Asamblea Municipal y el Comité Ejecutivo Municipal. Se divide entre Asamblea Departamental y Comité Ejecutivo porque recordemos que en la Asamblea es donde confluyen todos los delegados departamentales, en el caso de la nacional y de la departamental, donde confluyen todos los delegados, ya sean municipales o departamentales o según sea el caso. Ya lo vamos a ver la próxima semana con mayor detenimiento. Que dentro de esta asamblea se vota para elegir a los comités ejecutivos, ya sea nacional o departamental o municipal, según sea el caso, que representan las dirigencias partidarias. Cuando hablamos de dirigencias partidarias, estamos hablando de los comités ejecutivos. Entonces, por eso es que está dividido entre asamblea departamental, asamblea municipal, asamblea nacional, y luego los comités ejecutivos. Pero también, según los estatutos, los partidos políticos pueden tener otros órganos de consulta o generar otros órganos de consulta, de ejecución, fiscalización. Por ejemplo, están las secretarías de formación, que son muy comunes, que los partidos políticos las conformen. También la Secretaría de la Mujer dentro de los partidos políticos o las secretarías de juventud, pero también regularmente los partidos políticos cuentan con un consejo político que lo conforman miembros o miembros del partido político que tienen mucha experiencia dentro de la vida política. Entonces, lo conforman para hacer un consejo político y también son muy regulares que los partidos lo adopten. Entonces, así como está la estructura legal, también ellos tienen la potestad de generar otro tipo de órganos que se constituyen generalmente en secretarías. Solo este consejo político que es como asesora, digamos, a las dirigencias regularmente y regularmente a la dirigencia nacional para llevar a cabo, desarrollar, digamos, los planes de gobierno, desarrollar estrategias de campaña, etc. Siguiente, Héctor, por favor. Y se necesitan requisitos para establecer esa organización partidaria. Es algo que vamos a ver ahorita como una introducción, pero la siguiente semana lo vamos a ver con mayor detalle. Entonces, vamos a tener la oportunidad de si algo no quedó claro en este momento con esta lámina, sí va a estar resuelta para la siguiente semana. Entonces, en el municipio se necesita contar con un mínimo de 40 afiliados, vecinos del municipio en donde se está estableciendo la asamblea municipal y el comité ejecutivo municipal. También elegir al comité ejecutivo municipal en asamblea municipal. Esos son los requisitos en el municipio. En el departamento deben contar como mínimo con organización partidaria en 4 municipios del departamento y elegir al comité ejecutivo departamental en asamblea departamental. Y a nivel nacional, que cuente con organización partidaria en 50 municipios, también en por lo menos 12 departamentos de la República, y deben ser electos en Asamblea Nacional al Comité Ejecutivo Nacional.
En el departamento, estos 4 municipios del departamento en donde deben tener organización también es como mínimo, ¿verdad? O sea, no es como de 4 no pueden pasar, sino pueden tener más de 4 municipios en el departamento o también pueden tener más de 50 municipios a nivel nacional con organización y también más de 12 departamentos. Eso va a depender de las estrategias que estipule el partido político y cuáles plantean ellos que pueden ser sus alcances también, porque recordemos que para todo el desarrollo de sus estructuras es necesario el financiamiento. Y aquí pues es algo que ustedes ya vieron, de financiamiento, pero es algo que está regulado también dentro del libro 2 como parte de ese derecho también, esa obligación y uno de los requisitos, podríamos decirlo, de los partidos políticos de contar con fondos, porque nada de la democracia puede existir si no hay dinero. No podríamos hacer procesos electorales si no se cuenta con dinero. Al igual, los partidos políticos no pueden realizar las acciones para mantener sus estructuras partidarias. No podrían realizar tampoco otras acciones que pueden desarrollar. Entonces, es importante el financiamiento, pero solo lo pongo como contexto para este tema de la organización. Y finalmente, la siguiente, Héctor, por favor. La institucionalización de un sistema de representación política implica la existencia de organizaciones políticas y aquí muy enfáticamente de los partidos políticos porque tienen esa característica de tener duración indefinida o estar de manera permanente en la vida política. Y no solo competir en procesos electorales, sino agregar y representar demandas e intereses de la sociedad de manera permanente. Esto para dejar de conclusión y reflexión que los partidos políticos pues también tienen esa función, no solo de competir para alcanzar el poder político, sino también de representar demandas y plantear soluciones para satisfacer las necesidades de la población a la cual están buscando representar. Entonces, hasta aquí la sesión del día de hoy por mi parte y pues con muchísimo gusto si hay algún comentario o alguna consulta, vemos de responderla. Muchas gracias.